Un momento, amigo. Para todo, porque si eres fan del anime, del cyberpunk o simplemente de las cosas que están bien hechas, lo que te voy a contar hoy te va a interesar muchísimo. Y no, no es clickbait. Hay una franquicia legendaria que lleva años durmiendo y acaba de despertar. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, de vuelta con las noticias más importantes del mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy tenemos material de primer nivel. Antes de empezar, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas franquicias de anime puedes nombrar que hayan influenciado Matrix, que hayan inspirado a directores de Hollywood, que hayan redefinido lo que significa contar una historia de ciencia ficción? Seguramente se te ocurren 2 o 3, y casi con certeza, una de ellas es la misma que estoy pensando yo: Ghost in the Shell. Sí, amigos, ese anime que te volvía loco en los 90s cada vez que escuchabas esa banda sonora celestial. Una de las franquicias más importantes, más influyentes y más queridas del anime japonés regresa. Y hoy les cuento todo lo que se sabe, todo lo que me emociona y todo lo que debería importarles tanto como a mí. Ya es completamente oficial. La nueva serie de Ghost in the Shell se estrenará el próximo 7 de julio de 2026 en Prime Video. Se llama The Ghost in the Shell y va a ser producida por ningún otro que Science Saru, el estudio detrás de joyas recientes como Dan Da Dan y Devilman Crybaby. Para los que no saben quiénes son, Science Saru fue fundado en 2013 por Masaaki Yuasa, uno de los animadores más creativos y atrevidos de Japón. Este estudio no hace anime genérico, no hace fórmulas, hace arte. Hace propuestas visuales que te dejan con la boca abierta, y ahora tienen en sus manos una de las IP más importantes del mundo del anime. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿serán capaces de hacerle justicia al material original? Bueno, juzguen ustedes mismos, porque junto con la fecha de estreno se liberó un tercer video promocional, un nuevo póster oficial y diseños de personajes que, no voy a mentirles, se ven increíbles. Y aquí viene algo muy importante para mí. La serie va a adaptar el manga original del maestro Masamune Shirow, publicado entre 1989 y 1991. Eso significa que no es otro reboot libre, no es una reinvención, es un regreso a las raíces, una adaptación que mira directamente al origen. Ok, hablemos de lo visual, porque aquí es donde Science Saru hizo algo que, honestamente, no vi venir. En lugar de intentar parecer moderno a cualquier precio, como hacen el 90% de los remakes de hoy en día, con esa animación limpia, homogénea y perfecta que acaba pareciendo todo igual, hicieron lo contrario. Recuperaron la estética de finales de los 80s y principios de los 90. Diseños exagerados, ojos enormes, peinados imposibles, una personalidad visual que grita Masamune Shirow por todos lados. Hay planos en el tráiler que parecen sacados directamente de una cinta de Betamax perdida en un videoclub futurista de Tokio, y les juro que eso, para alguien que creció con esa estética, es un regalo enorme. Piénsenlo así: si la película de 1995 de Mamoru Oshio fue la versión contemplativa, filosófica, casi zen de esta historia, y la serie Ghost in the Shell Standalone Complex de 2002 fue la versión más táctica y de procedimiento policial, esta nueva adaptación parece querer ser algo diferente. Parece querer ser la versión más fiel, más salvaje y más visceral del manga de Shirow. Y eso, señores, es exactamente lo que muchos fans llevaban pidiendo décadas. Hablemos un poco de contexto porque importa. El manga original de Ghost in the Shell fue serializado entre 1989 y 1991 en la revista Young Magazine de Kodansha, y desde entonces la franquicia ha tenido vida propia. Películas, series de TV, OVAs, videojuegos y hasta ese live action de 2017 con Scarlett Johansson que, bueno, existió. Digamos que existió y sigamos adelante. Pero aquí hay algo que va más allá de la nostalgia. Hay algo mucho más grande pasando, y tiene que ver con el momento exacto en el que vivimos. Vivimos en 2026 y el cyberpunk está en su segundo gran momento de gloria.
Videojuegos como Cyberpunk 2077 rompieron récords a nivel global. Series como Altered Carbon llegaron a Netflix y generaron millones de conversaciones. Y ahora, hasta Apple TV Plus está preparando su propia adaptación de Neuromancer, la novela de William Gibson que literalmente ayudó a inventar el género en 1984. El momento no podría ser más perfecto para que Ghost in the Shell regrese. Pero hay algo que diferencia a Ghost in the Shell de todo lo demás que está llegando ahora. Algo que ningún reboot, ninguna reinvención, ni ningún estudio nuevo puede replicar fácilmente. Influencia real. Matrix, que se estrenó en 1999, tomó prestadas visualmente ideas de la película de 1995. Blade Runner 2049 dialoga con los mismos temas filosóficos sobre identidad y humanidad que Shiro planteó décadas antes. Prácticamente cada historia sobre inteligencia artificial consciente que ves hoy, desde Ex Machina hasta Westworld, tiene un pedacito del ADN de Ghost in the Shell en sus venas. ¿Saben cuántas versiones distintas de esta franquicia han existido hasta hoy? Contando films, series, OVAs y el live action, más de 10 producciones diferentes. Y sin embargo, seguimos hablando de ella. Seguimos esperando que alguien haga la definitiva. Eso no pasa con cualquier IP. Y ahora tenemos a Science Saru, un estudio que técnicamente no tiene miedo de nada, adaptando el manga original, con distribución global en Prime Video en un momento cultural en el que el cyberpunk es más relevante que nunca. ¿Que puedan fallar? Claro que pueden, pero las condiciones para triunfar nunca habían sido tan buenas. La historia sigue centrada en Mi Motoko Kusanagi, la Major. La acompaña Batu y el resto de la sección de seguridad pública 9, también conocida como The Shell Squad. La acción se desarrolla en Japón en el año 2029. Y sí, confirmado, el Puppet Master también anda por ahí. Ya saben lo que eso significa para los que conocen el manga. Las preguntas de siempre siguen presentes. ¿Dónde termina una persona y empieza la máquina? ¿Puede tener alma algo que fue construido en lugar de nacer? ¿Qué nos hace humanos cuando nuestros cuerpos pueden ser reemplazados pieza por pieza? En 2026, con inteligencias artificiales que escriben, componen música, generan imágenes y mantienen conversaciones, esas preguntas ya no suenan a ciencia ficción, suenan al noticiero de la mañana. Ghost in the Shell nunca fue solo anime de disparos, fue una historia adelantada a su tiempo, y resulta que el tiempo finalmente la alcanzó. Y antes de cerrar, quiero plantearles la pregunta que creo que todos tienen en la cabeza, la que va a definir todo lo que venga después del 7 de julio. ¿Será esta la adaptación definitiva de Ghost in the Shell? Honestamente no lo sé, y eso es lo que más me emociona, porque cada vez que alguien ha intentado responder esa pregunta en los últimos 30 años, el resultado ha sido diferente, interesante y en muchos casos memorable. La película de 1995 de Oshio es un clásico de la historia del cine, no solo del anime, del cine. Standalone Complex construyó uno de los universos más ricos y bien pensados de la televisión japonesa, y ahora Science Saru tiene la oportunidad de demostrar que el manga original, con toda su caótica energía visual y sus personajes más crudos, también merece su propia adaptación perfecta. Y dime, ¿tú eres team la película del 95 es insuperable o eres de los que creen que Science Saru puede romperla toda? Déjenme su opinión en los comentarios, que me interesa mucho leer lo que piensan sobre este anime. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.